Buen día a todos. Antes de comenzar, les recuerdo que deben tener sus micrófonos y cámaras desactivados y que pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas luego por la disertante. Para solicitar el certificado de asistencia, al finalizar el webinario, recibirán por el chat un link al formulario que deben completar. El tema del webinario de hoy es corticoides antenatales. Y la disertante es la doctora Lucila Martins, médica especialista en tocoginecología. Es jefa de residentes e instructora del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Buen día, doctora Martins. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Bueno, buen día a todos. Gracias por inscribirse un sábado de la mañana y escucharme. Bueno, considero que es un tema muy importante, una práctica simple a llevar a cabo y muy estudiada en el mundo. Empezamos con los objetivos generales. Es inevitable hablar de las complicaciones inherentes a la prematurez. Lo importante es que unifiquemos criterios para posibles tratamientos y el objetivo es disminuir la morbimortalidad neonatal respiratoria, entre otras, porque ahora vamos a ver que con un corticoide podemos intervenir en otras cuestiones, en otras complicaciones del prematuro, ¿sí? A grandes rasgos, podemos hablar de parto pretérmino extremo, ¿sí? Cuando este ocurre antes de las 28 semanas, severo, entre 28 y 32, y moderado entre 32 y 36, ¿sí? Esto es bien a grandes rasgos, van a encontrar otras subclasificaciones un poco más complicadas, pero a grandes rasgos sería esto tanto para los neonatólogos que se van a ocupar del niño que van a recibir como para nosotros que los vamos a traer al mundo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante hablar de prematurez? Es una patología, por así decirlo, que tiene un gran impacto social, pero a nivel mundial. Esto no es solamente de países no desarrollados o subdesarrollados, sino también en los desarrollados, ¿sí? Que lo estudian muchísimo de verdad. Y también un impacto familiar. Para la familia no es fácil tener un prematuro con secuelas, sobre todo a nivel de su desarrollo escolar, posteriormente laboral, y ni hablar a nivel del gasto público, ¿sí? Tener un bebito internado en la neo por día es muy, muy caro, ¿sí? Bueno, como dije anteriormente, tiene una alta prevalencia mundial. Anualmente se producen en el mundo 15 millones de nacimientos prematuros, que representan más del 10% del total de los nacidos. Y fíjense dónde se produce el 90%, ¿no? De los nacimientos prematuros. Bien. Aplicar corticoides es una terapia prenatal que está disponible en todos lados, en cualquier SAMCO, en cualquier salita, en consultorios, incluso hospitales. Está disponible en todos lados, es una de las intervenciones más importantes que podemos llevar a cabo porque sobre todo va a mejorar los resultados neonatales, ¿sí? Globales. Vamos a Argentina, ¿qué es lo que dice Nación? Que el parto prematuro es el responsable del 52% de las muertes infantiles antes de que el niño cumpla 1 año. Importantísimo, más del 50%. Si bien un 23% se desconoce la edad gestacional de la defunción, fíjense el 52% de las muertes infantiles antes del año, si no es importante. Y es la principal causa de muerte neonatal y complicaciones, la prematurez, eso por lejos, ni hablar. Bueno, parto prematuro. Morbilidad neonatal se lleva el 70% de la morbilidad neonatal, ¿sí? Y tenemos complicaciones a corto plazo, que ustedes ya las deben tener re claras, las primeras 4, las más importantes, el síndrome de dificultad respiratoria, apneas también, apneas al nacer, hemorragias intracraneanas, enterocolitis necrotizante, todo esto podemos prevenirlos con el corticoide, al menos. La retinopatía del prematuro, ictericia, trastornos de la alimentación, metabólicos, etc. Y a largo plazo, parálisis cerebral, retraso mental, ¿sí? Retraso madurativo, todo lo neurológico, déficit en el neurodesarrollo,
por lo tanto va a tener menor rendimiento escolar, puede llegar a tener compromiso de la visión y la audición para siempre, y una displasia broncopulmonar. Bien, son el responsable del 50% de las alteraciones neurológicas en la infancia, con altas tasas de parálisis cerebral, de déficit sensorial, todo esto respecto de los nacidos de término, enfermedad de las vías respiratorias. Si comparamos a estos chicos que nacen prematuros con los nacidos a términos, van a padecer todo esto en un porcentaje muchísimo más alto. Bien, ahora, la gravedad y la frecuencia de todo esto que yo les nombré es significativamente menor, con respecto a los no madurados. Acá los comparamos con los niños prematuros que fueron madurados intraútero. Y se vio, se estudió y se comprobó que es significativamente menor. Fíjense, para el síndrome de dificultad respiratoria, para la hemorragia intracraniana, para enterocolitis necrotizante y muerte. Muerte, lo más importante. Bien. Mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal del parto prematuro se da en un 66%. También altísimo, más del 50%. Bueno, y hablando un poco de fisiopatología del parto prematuro, este dibujito lo saqué de Nación. Acá medio como que se mezcla un poco lo que es la fisiopatología y las causas, por ejemplo, sobredistensión uterina, que se lo podemos atribuir al polidramio, al gemelar. A ver, en todas estas causas seguramente hay una fisiopatología común, en donde es múltiple seguramente, pero que todas comparten una vía común, alguna alteración o un cambio a nivel de la matriz extracelular con liberación de diferentes citoquinas, interleuquina y demás, que hacen que el útero comience a contraerse, el cuello reciba estas modificaciones y el parto prematuro se produzca, o por lo menos amenace a que van a ser. Bueno, con respecto a la sobredistensión uterina, se lo podemos atribuir, por ejemplo, al polidramio y al gemelar, a las infecciones, y estas son importantísimas también porque nosotros en el control de embarazo normal, inclusive, pesquisamos bacteriuria asintomática, infecciones periodontales, vaginosis bacteriana, infección urinaria, y después ya van a ver por qué es tan importante. Tenemos alteraciones en el cérvix, como puede ser pacientes que hayan sido intervenidas quirúrgicamente con una conización cervical, o malformaciones cervicales, malformaciones uterinas, tenemos miomatosis, pólipos, desórdenes endocrinos que van desde las pacientes obesas que tienen trastornos metabólicos o síndrome de ovario poliquístico. Estos tienden a ser los partos prematuros extremos, tempranos, hasta alteraciones, qué sé yo, adrenales. Después tenemos, bueno, causas genéticas, reacción inmunológica desconocidas. Ahora bien, las idiopáticas se llevan entre el 40 y el 50%. Las causas de parto prematuro muchas veces no la conocemos. Fíjense también un alto porcentaje para rotura prematura de membranas que tampoco conocemos, no tenemos clara la causa de por qué se rompe la bolsa antes de tiempo. Y importantísimo, y por eso lo resalté, las iatrogénicas, o sea, las que nosotros mismos, los partos prematuros que nosotros mismos producimos, ¿sí? Como pacientes que padecen preeclampsia, eclampsia, retardo de crecimiento, desprendimiento de placenta, el gemelar también. Bien, entonces ahora vamos a los objetivos específicos, ya que tienen una introducción a lo que es más o menos parto prematuro. Primero, identificar la población de riesgo, ¿sí? No solo aquellas pacientes que tienen el antecedente, que vamos a ver que es importantísimo, pero pacientes que nunca han estado embarazadas, como sabemos que puedan llegar a padecerlo. Entonces, con el interrogatorio podemos sacar muchos datos importantes, ¿sí? Y obviamente brindar una atención especializada a estas pacientes.
Vamos a llevar a cabo también medidas para disminuir la mortalidad, pero todo esto no lo podemos hacer si no lo conocemos. Sobre todo médicos que están en lugares que por ahí los recursos son escasos, que lo sabemos, lo conocemos, o sus neos son de baja complejidad y deben derivar. Bueno, ¿cómo identificamos a la población de riesgo de parto prematuro, que vaya a padecer un parto prematuro? Interrogatorio, como les decía antes, los antecedentes son importantísimos, los antecedentes obstétricos de una paciente, importantísimos, y los antecedentes propios de patologías que la paciente pueda llegar a tener. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, una paciente que tuvo una conización cervical, ¿está? No todas van a tener un parto prematuro, incluso muchas llega el momento y no tienen dilatación, pero bueno, por lo menos para que ustedes tengan en cuenta que un buen interrogatorio en consultorio podemos encasillar a una paciente en si tiene un alto riesgo o no. Identificar estos factores de riesgo, que también forman parte, como dije anteriormente, del control normal de embarazo, la pesquisa de infecciones periodontales, por ejemplo, yo creo que es algo que se debería hacer preconcepcionalmente, si tenemos la oportunidad de tener una paciente que planifica su embarazo o que lo va a planificar y viene en búsqueda, bueno, del ácido fólico y demás. Por ejemplo, pesquisar infecciones periodontales sería importante. ¿Y por qué es tan importante el antecedente obstétrico? Porque los partos prematuros reciban según la cantidad de partos prematuros previos que tuvo esta paciente. Por ejemplo, para que ustedes vean, cuando se produce entre las 28 y las 35 semanas, que son más cerca de las 35 semanas, son los que tienden a recidivar. Una paciente que tuvo un parto prematuro tiene un 16% de posibilidades de volver a repetirlo, con 2 un 41% y con 3 un 68%. Fíjense si no es importante el antecedente. Tener partos de término en el medio disminuye un poco los porcentajes, pero bueno, el antecedente está. Pacientes que tuvo un parto entre las 23 y las 28 semanas tiene 22 veces más riesgo de que recidiven en una población, perdón, en esta gestación actual, ¿sí? En la gestación ciclo. Y con respecto a brindar atención especializada, sabemos que lo más importante es que estas pacientes se atiendan en un consultorio de alto riesgo obstétrico o que sean internadas en un hospital de un tercer nivel. Nación dice segundo o tercer nivel, pero no sé si estoy tan segura en un segundo nivel. Creo que tiene mucho más que ver con la edad gestacional, de que nosotros no sabemos qué chico van a hacer, ¿sí? ¿Cuál no? O qué parto se va a desencadenar o cuál no. Entonces, tiene mucho que ver también la edad gestacional. No es lo mismo para un neonatólogo recibir un 28 semanas que un 35 o un 34. Bueno, y ahora vamos a conocer qué medidas podemos llevar a cabo para disminuir la morbimortalidad inherente a la prematurez. ¿Y en qué consiste? Prevención primaria, y esto lo podemos hacer desde el centro de salud. Identificar los hábitos de la paciente, su estilo de vida, nutrición, el cuidado odontológico, pacientes sanas. Prevención secundaria, pesquisa de bacteriuria sintomática, también acá entre las infecciones periodontales, en el caso de que necesitemos hacer tratamiento, progesterona, pesario, cerclaje, ecotrans vaginal, todo discutible. Igual parto prematuro, que es una materia aparte, no es el objetivo de esta charla, pero obviamente lo traigo a colación porque es inevitable. Bien, prevención terciaria, y acá entramos con los corticoides antenatales. Tenemos la amenaza de parto prematuro instalada, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Corticoides antenatales, sulfato de magnesio, que también voy a hablar algo de eso, antibióticos, entre otros, porque obviamente nos estaría faltando acá la uteroinhibición. Bien, vamos a corticoides antenatales. Está demostrado, ¿sí?, que reduce la tasa de muerte neonatal en un 30%, que reduce el síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí?, hemorragia intracraniana,
enterocolitis necrotizante, asistencia respiratoria y que este chico se ha internado en cuidados intensivos. Infecciones sistémicas en las primeras 48 de vida. Todo esto se comparó con placebo, ¿está? Comparó con placebo, se lo catalogó como nivel de evidencia 1. Aparentemente eran buenos trabajos y pudieron demostrarlo. Se aplicaría este corticoide entre las 24 y 34 semanas 6 de gestación. Entre esta edad gestacional no se discute. Y ahora ya van a ver por qué. Y ciclos únicos de maduración pulmonar. ¿Tá? Ahora bien, ¿con qué? Dexametasona, betametasona. Difieren solo en un grupo metilo, por ahí esta es la parte un poco más aburrida, no sé si a los médicos nos interesa tanto, carecen de actividad mineralocorticoide, pero no glucocorticoide. ¿Sí? Su actividad biológica es casi idéntica y tienen una actividad inmunosupresora débil en el uso a corto plazo, que es el uso que hacemos nosotros. ¿Está? Acuérdense de eso, actividad glucocorticoidea y que no tiene una actividad inmunosupresora importante. La betametasona por ahí tiene una vida media más larga. Bien, beta o dexa, ¿qué aplicamos? ¿Qué le indicamos a la paciente? Bueno, el Colegio Real en el 2010 publicó como evidencia 1 que la muerte neonatal fue menor con betametasona, que se redujo el síndrome de distrés respiratorio con betametasona, y ahí la dexametasona le daban como un puntito en que disminuyó la incidencia de hemorragia intraventricular. A partir de ahí todos aplicaron betametasona y dejaron un poco de lado la dexa. Pero si ustedes no tienen beta, dexa, ya les digo que va. ¿Por qué? Porque el American College, ¿sí? Los americanos en el 2017 publicaron que hay datos inconsistentes como para recomendar un esquema sobre otro. Como que los beneficios se vieron igual con betametasona o con dexametasona. Eso es un poquito más nuevo. Bien, ¿qué hacemos con los menores de 24 semanas? ¿Se acuerdan que yo les dije que entre las 24 y las 34,6 no había duda, se aplicaba? Incluso algunos dicen 24, 34, ahí. 34,3 ya arrelátelas. Pero bueno, menores de 24 semanas, lo más importante es evaluar el peso y el límite, ¿sí?, de edad gestacional para la viabilidad. En este caso hay que participar a la paciente y a los familiares. A ver, siempre, en todo, hay que participar a la paciente y a los familiares. No nos olvidemos que una embarazada espera a su bebé sano, feliz, y muchas veces no de forma negadora, digamos, no logra entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando una embarazada tiene alguna patología asociada, siempre hay que participar a la paciente y a los familiares en esto que tiene y hablar claramente. En este caso, más que nunca, ¿sí? Porque menores de 24 semanas, las complicaciones que pueda llegar a tener este bebé van a ser un montón. Bueno, dicen el American College que habría un beneficio en la disminución en cuanto a la mortalidad de un 82% si aplicamos el corticoide en un embarazo entre 23 y 24 semanas que amenaza que van a hacer, ¿sí? No hay diferencias significativas en lo que es enterocolitis necrotizante y hemorragia intracraniana. Y la muerte, la incidencia de muerte fue igual con o sin corticoides, ¿tá? Incluso para menores de 23 semanas. Bien, estos fueron trabajos retrospectivos, entonces, nada, está ahí como una sugerencia. Para la OMS, viabilidad es a partir de las 22, así que entre 22 y 23 también deberíamos aplicarlo, ¿sí? Algunos toman 22 como aborto y otros como viabilidad. Bueno, otro tema, en otra clase. Bueno, tiempo para su eficacia, volvemos a los corticoides, no nos vayamos de tema. Disminuye el síndrome de distrés respiratorio los niños que nacen dentro de las 24 horas y hasta 7 días posterior a la administración de la segunda dosis, ¿sí? Pero se vio también que
reducen la muerte neonatal en las primeras 24 horas. Entonces, si yo voy a derivar una paciente y sé que el traslado va a durar 1 hora, 2 o 3, que le pongan todo allá. No. Sí, no sabemos qué chico van a hacer ni en cuánto tiempo. Sí, muchas veces entre que preparamos los papeles, llamamos la ambulancia viene, se la lleva, la ruta, llega al hospital de alta complejidad, pasaron 3, 4, 8 horas y nos perdimos de aplicarle un corticoide y a reducir la morbimortalidad neonatal. Así de importante es. Entonces, el intervalo óptimo de funcionamiento o de eficacia es entre 24 horas y 7 días de aplicado el tratamiento. Y esto también es nivel 1A de evidencia y grado de recomendación. Entonces, a la primera hora de aplicado el corticoide ya atraviesa la placenta, llega al compartimento fetal, se inicia la síntesis de proteínas y surfactante, a través del ARN mensajero, y el beneficio inicial lo tendríamos a partir o dentro de las primeras 8 horas de aplicado el tratamiento. Imposible de comprobar, pero bueno, estos grandes señores es lo que dicen. Y si podemos hacer algo por este bebé evaluando riesgo-beneficio, ¿cómo no hacerlo, no? Entonces, lo ideal es aplicarlo. Bien, pero el beneficio máximo, ya lo sabemos, 48 horas de la primera dosis, ¿sí? Bien. Entonces, ante la sospecha de amenaza de parto prematuro, ya los debo tener un poco cansados, pero bueno, hay que aplicar corticoides. Esto no significa que vamos a demorar el nacimiento de un bebé por la maduración, ¿no? Sobre todo en casos severos. Por ejemplo, no sé, una corioamnionitis, o que sospechamos una corioamnionitis, no podemos esperar muchas horas para finalizarlo. Pero el corticoide se lo vamos a aplicar porque ya sabemos que no va a agravar la condición de infección materna y porque sobre todo no son dosis inmunosupresoras, ¿sí? Lo que sí no se demostró un beneficio adicional con intervalos cortos de aplicación o la famosa maduración rápida o dosis aceleradas. Si el chico tiene que nacer, nace, nosotros aplicamos la dosis, si llegamos a la segunda, genial, y si no, nace igual. No vamos a demorar su nacimiento por la maduración, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste? Betametasona, una ampolla de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, ¿sí? O dexametasona, una ampolla de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Bien, los trabajos se hicieron intramuscular en el caso de la dexametasona, no se han hecho endovenoso, pero no sabemos si llegara a funcionar igual. Un solo ciclo, eso es lo que está recomendado. ¿Por qué un solo ciclo? Porque, bueno, cursos repetidos de corticoides, esto le llamamos mayor a 2, ¿sí? Se comprobó que traía efectos perjudiciales, como en cuanto a la mielinización cerebral fetal, al eje hipotálamo-adrenal, hipotálamo-hipófiso-adrenal fetal, ¿sí? En su crecimiento pulmonar, en el peso a nacer, y ahí estuve media dubitativa porque la verdad es que eso es lo que dice el American College 2017, ¿no? Pero la verdad es que con respecto a las dosis hubo contradicciones en estudios en humanos, porque algunos sugieren efectos adversos, como esto que dije anteriormente, la disminución del crecimiento y alteración a nivel del cerebro fetal, y no reducía la morbilidad neonatal comparado con una sola dosis. Si bien se demostró que hubo parálisis cerebral a los niños que se expusieron a dosis repetitivas, no fue significativamente más alto. Entonces medio como que estaba contradictorio, esto decía el Royal College 2010. Y después en Cochrane, 2011, publicaron una revisión sistemática, donde también veían que repetidas dosis de corticoides acá
reducía en un 40% la frecuencia o la ocurrencia y la severidad del síndrome de distrés respiratorio. ¿Tá? Pero ellos también vieron que se asociaba con menor peso al nacer, con un aumento de pequeño para la edad gestacional y menor circunferencia cefálica. Bueno, nada, a partir de eso se dejaron de hacer las dosis, los ciclos repetidos de corticoides por semanas. Distinto con respecto a las dosis de rescate. ¿Qué sabemos de las dosis de rescate? Con corticoides. Bueno, se puede, se debe incluso, si una paciente estuvo internada por una amenaza de parto prematuro, se le aplicó todo, corticoides, no sé, neuroprotección, tocólisis y demás, se retira el útero inhibidor, la paciente no tiene más contracciones, se curó, aunque no podemos decir que se curó, pero bueno, por lo menos se frenó, como decimos nosotros, y a los 10 días arranca de nuevo la dinámica, podemos madurarlo nuevamente, ¿sí? Sobre todo si esta maduración fue antes de las 30 semanas, si esto ocurrió, no sé, a las 28 y amenaza nuevamente a las 31. Podemos repetirlo. Otros dicen antes de las 26 semanas, que solamente lo podemos repetir si fue antes de las 26 semanas que recibió maduración pulmonar. Pero bueno, lo ideal sería, no sé si ideal es la palabra, pero lo que se tiende a hacer hoy en día es hacer el repique porque no le estamos haciendo un daño y muchos pudieron comprobar de qué sirve, ¿sí? Pero bueno, a mi parecer también difícil de comprobar, porque ¿cómo sabemos a cuál embarazo le va a servir y a cuál no? Y otros dicen que si se prolonga el embarazo más allá de incluso de una semana de la primera dosis, lo podemos repetir. La paciente quedó internada, se frenó, se siguió estudiando, pasaron 7 días, a los 7 días arranca de nuevo, ya estaríamos en tiempo de poder hacer el repique nuevamente. ¿Cuántas dosis? ¿Hasta cuántas dosis? Y bueno, anteriormente dijimos que no podemos hacer los ciclos, o que no deberíamos hacer los ciclos repetidos. En teoría sería, cuando hacemos el repique haríamos un ciclo, un ciclo de repetición. Un ciclo implicarían 2 dosis para la beta y 4 para la dex. Bien, ¿hasta qué edad gestacional? Este es otro gran tema que últimamente trajo. ¿Hasta qué edad gestacional maduramos o repicamos? Amenazó a las 28 semanas, se frenó y a las 35,4 amenaza de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Maduramos? ¿No maduramos? ¿Consideramos que ya está maduro y que encima recibió una dosis? ¿Es un prematuro tardío y tiene comorbilidades asociadas también y maduramos? Por eso lo dejé ahí como en stand-by, como pregunta. Bueno, el New England publicó en el 2016 un trabajo, ¿sí? Un estudio multicéntrico, aleatorizado, ¿sí? Que habla de esto, de aplicar corticoides antenatales, más que corticoides beta-metasona, a mujeres que tienen riesgo de tener un parto prematuro tardío, ¿sí? ¿A qué le llamamos prematuro tardío? 35, 36, 6, más o menos. Hasta antes no había duda que 24, 34, 6 se maduraba. ¿Qué hacemos con los 35 semanas hasta las 36, 6 que siguen siendo prematuros, tardíos, pero prematuros al fin? Y cuando yo era residente, había una neonatóloga que cuando le hacíamos los partos o la cesárea a las 35, 36 semanas, en esa época esto no había salido a la luz, aún no se sabía qué hacer, y ella siempre nos decía, ¿por qué no está madurado este chico? De los que vienen madurados, de los que están madurados, nosotros notamos que hay una diferencia en cuanto a las comorbilidades que presentan. Bueno, acá el New England lo hizo, ¿sí? Les aplicó, los aleatorizó, digamos, ¿qué hizo? Embarazo que tenían amenaza de parto prematuro, tardío, se les aplicó
Betametasona algunas, de forma aleatoria obviamente, y a otras a dosis habituales, y a otras se les aplicaba un placebo. Y bueno, ellos dicen que disminuyó la necesidad de apoyo respiratorio durante las primeras 72 horas después del nacimiento, que redujo las tasas de complicaciones respiratorias graves, la taquipnea transitoria del recién nacido, displasia broncopulmonar, disminuir el uso de surfactante, de reanimación cardiopulmonar, estancia prolongada en cuidados intensivos, especiales y demás. Bueno, si vamos acá a los numeritos, no sé si están así. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Les marqué distrés respiratorio y apnea. ¿Está? Como para que lo lean y lo evalúen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Vamos a las cesáreas, que para nosotros también es otro gran tema. Cesárea electiva, cesárea programada, y lo aclaramos porque no siempre la electiva es programada. ¿Está? Hay pacientes que están en trabajo de parto y que deciden en ese momento llevar a cabo una cesárea. No tiene nada que ver con el tema tampoco, pero bueno, pero ustedes sepan que una cesárea electiva no siempre es programada. ¿Qué hacemos? ¿Maduramos? ¿No maduramos? Es otro gran tema. Acá el Royal College 2010 decía que la cesárea electiva debe realizarse a las 39 semanas o más, o posterior a las 39, ¿sí? Para reducir la morbimortalidad respiratoria, y que se deben administrar corticoides para reducir el riesgo de morbilidad respiratoria a todos los bebés que van a nacer por una cesárea programada, para mí, antes de las 38 semanas 6 de gestación. Recomendación A. Y fíjense que fue un trabajo retrospectivo. Esto fue 2010. Hay una tendencia a aplicar corticoides para cesáreas programadas que por alguna cuestión necesitan finalizarse antes de las 39. Entonces, ¿son un problema estas cesáreas electivas, estas cesáreas programadas? ¿Son un problema? Sabemos que los que nacen por cesárea a término, ¿sí? Entre las 37 y las 39 semanas, que sería el término temprano, acá vamos a incorporar otra nomenclatura, el prematuro tardío, este es el término temprano, tienen mayor morbilidad respiratoria que los que nacen a las 39 semanas o mayor a las 39 semanas. Estos tienen menos riesgo. El riesgo disminuye, fíjense, de 39 embarazos sobre 1000, van a tener esta morbilidad respiratoria entre 37 y 38 semanas más o menos, y mayor a 39 bajan a 8. Entonces, ¿qué hacemos sabiendo esto? Aplicamos corticoides, yo tengo que finalizar el embarazo antes de las 39. Van a ser por cesárea, porque su condición obstétrica me lo amerita. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos, indicamos corticoides? Bueno. Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Si esta clase la verían residentes, quienes fueron residentes junto conmigo, se reirían mucho de mí porque yo hacía hincapié en que no me gustaban las diapositivas con mucho texto, pero acá quise hacerlo a propósito de copiarlo textual, está en la página 49, ¿sí? De nuestro Ministerio de Salud, que lo publicó, la atención del prematuro, la prevención y cómo abordarlo, en el 2015 salió. Y ellos ponen que recientemente se estableció la recomendación de la utilización de corticoides ante la finalización del embarazo, de embarazos pretérminos tardíos, y en aquellas pacientes que serán sometidas a una cesárea electiva antes de las 38 semanas 6. Y te ponen tipo una notita, ver página 93. Vamos a la página 93. Y dice que, esto también textual, por eso hay mucho texto, lo quiero aclarar. Nacidos a término hallaron una mayor tendencia a retardo de crecimiento intrauterino y aumento del riesgo de Apgar bajos. ¿Sí? Chicos que tenían retardo de crecimiento y Apgar bajos, y le aplicamos un ciclo de corticoide entre las 37 y las 39 semanas.
Pero después aclaran y dicen que se necesitará más estudios, investigación para confirmar la eficacia y la seguridad, sobre todo en embarazos mayores a 34 semanas. Esta es su referencia bibliográfica. Y después dicen, también utilizan las guías verdes de la COG, que recomendaciones, investigaciones recientes, todo esto en la misma página, página 93. Se han reportado beneficios con la administración antenatal de glucocorticoides previo a la finalización electiva por indicación materna o fetal de embarazos, pretérminos tardíos o términos tempranos, con una reducción del 50% del síndrome de distrés respiratorio y de taquipnea transitoria. Con lo mismo que les mostré anteriormente. Y acá les señalé el numerito para que vean el intervalo de confianza es bastante amplio. Bueno, 2018, Cochrane publica una revisión sistemática, corticoides, así se llama, corticoides, para prevenir la morbilidad respiratoria neonatal posterior a una cesárea electiva. En esta revisión sistemática se incluyeron 4 ensayos, muchas mujeres, fíjense, casi 4.000, lo mismo que neonatos, y comparó la administración profiláctica de metametasona y dexametasona versus placebo, ¿tá? A pacientes que iban a una cesárea electiva a término. Bien, las mujeres fueron asignadas al azar, en teoría, al grupo que recibieron 2 dosis intramusculares de betametasona en 48 horas previas al parto. Bien. Para algunos que me están escuchando y que esperaban que diga algo de las diabéticas, acá quedaron fuera, ¿tá? Tanto gemelares como diabéticos quedaron fuera. Así que sigue ahí tipo la discusión de si maduramos diabéticas, términos tempranos, 37, 38. Se los dejo ahí como un tips. Bueno, ¿y ellos qué concluyeron? Que la calidad de esta evidencia de los trabajos que habían incluidos era muy baja. Uno solo hizo seguimiento a largo plazo y pudo demostrar estos beneficios. Se vio que había mucha heterogeneidad en la muestra, ¿sí? Tanto en las semanas como en la aplicación de dexa o beta, el tipo de tocólisis, ¿sí? De útero inhibidores que algunos han usado. Y además estamos diciendo que no es lo mismo la morbilidad respiratoria a las 37 que a las 39. Esto no estaba aclarado, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿sí? Ellos dicen que no pueden estar completamente seguros de que sean beneficiosos. Vieron, y ahora yo se los voy a mostrar, que la evidencia sugiere de que sí, de que hay un beneficio, ¿está? Pero no saben que puede llegar a pasar a largo plazo si aplicamos corticoide en esta etapa. Bien, esto es lo que dije recién. Y estos son los resultados prometedores, en teoría. Disminuir el riesgo del síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea transitoria del recién nacido, ingreso a las unidades de cuidados intensivos neonatales. Se lo dejo para que ustedes lo vean. Pero bueno, nada de esto pudieron demostrarlo fehacientemente. Y vamos a las contraindicaciones de los corticoides, porque hay que tener en cuenta que una amenaza de parto prematuro es un combo de medicamentos, de uteroinhibidores, que también tienen sus contraindicaciones absolutas y relativas, a quién le vamos a poner sulfato. Con respecto a los corticoides, tuberculosis en actividad, porfiria y diabetes descompensada. Y las contraindicaciones relativas, o con quienes debemos tener un poco más de precaución, úlceras gastroduodenal activa, diabetes gestacional o pregestacional. No hay un lugar, o por lo menos yo no lo encontré, que sea clara la indicación de no madurar, pero sí recomiendan que haya que aumentar la frecuencia de los controles pre- y postprandiales de glucemia y en base a esto ajustar las dosis de insulina de ser necesario.
Entonces, ¿qué hacemos con las diabéticas que van a cesárea programada, cesárea electiva? ¿Qué hacemos con los prematuros tardíos, con los términos tempranos? ¿Los maduramos, no los maduramos? Bien, bueno. Y ahora voy a nombrarles un poco de lo otro que se hace, que seguramente ustedes también lo conocen, otras intervenciones muy importantes también, como es aplicarle sulfato de magnesio a las embarazadas menores de 32 semanas con amenaza de parto prematuro, y es muy importante porque reducen entre el 40 y el 45% de la disfunción motora gruesa, ¿sí? La parálisis cerebral moderada severa, un chico que no va a tener capacidad para caminar, que es una causa muy, muy frecuente de discapacidad, como ya lo vimos al principio. Con esto lo estamos reduciendo casi al 50%, o sea, así de importante es la aplicación de sulfato de magnesio. Hay ahí descrito un poco de efectos secundarios, un poco mayor, ¿sí? La tasa de efectos secundarios maternos, como hipotensión, bradicardia, pero no son estadísticamente significativos, y en cuanto a riesgo-beneficio, ya está demostrado que hay que aplicarlo a las menores de 32 semanas, para prevenir todo esto. Y bueno, tengan en cuenta que si van a hacer un monitoreo fetal, alguien que tiene un sulfato de magnesio les puede dar un poco menos reactivo. Bueno, entonces, conclusión, para ir finalizando, no sé cómo estaré con el tiempo. Para que armen el esquema en su cabeza, amenaza de parto prematuro o parto inminente, coloco el corticoide. Aplico el corticoide, ¿sí? No sabemos en qué momento, en qué horario, qué hora este bebé va a nacer o no. Si lo voy a derivar, cuánto tiempo voy a demorar, como dije anteriormente. Aplico el corticoide. Uteroinhibidores, esto ya es otro tema, penicilina o ampicilina, lo que tengamos a mano. Lo ideal siempre es tener el exudado previo, siempre. Si se produce el nacimiento, sobre todo para el neonatólogo. El exudado, me refiero vaginal y anal. Si este embarazo es menor de 32 semanas, le vamos a aplicar sulfato de magnesio, y si es mayor de 32 semanas, no. ¿Estamos? Y súper importante para quien recibe, tener todo registrado. Que esta paciente llegue con todo registrado, todo lo que se le hizo. Los corticoides antinatales, está demostrada su eficacia para disminuir la mortalidad neonatal relacionada a la prematurez. Eso es así. Pero en mi apreciación, si tenemos que hacerlo, estaríamos llegando tarde. Siempre mucho más importante es prevenir cualquier enfermedad, ¿no? E identificar la población de riesgo para parto prematuro y desarrollar estrategias para que no lleguen a esto, a tener que hacerle tratamiento, por ahí es mucho más importante. Atención primaria es la base y la responsabilidad es toda nuestra, de los médicos, de quienes estamos en los centros de salud. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo la bibliografía, por si quieren revisarla. Y bueno, nos vemos la próxima. Doctora, si le parece, le leo la primera pregunta que me entró mientras van ingresando las otras preguntas. Bueno. Arturo Serrano, médico rural de Santo Domingo. La pregunta es, betametasona de 12 miligramos, pero la hidrosoluble viene de 8 miligramos, o la de depósito, que viene de 12 miligramos. Y la dexametasona, que viene... Sí, pregunta que si deberían colocar dosis de 6 miligramos. ¿Cómo? ¿La betametasona Bueno, si debería ser de 6 miligramos? No entendí. Dice que la betametasona es de 12 miligramos, pero la hidrosoluble viene de 8, o la de depósito viene de 12. Eso es la betametasona. Y la dexametasona que viene de 8 miligramos. Claro, por eso yo aclaré ahí entre paréntesis la composición que debería tener la betametasona, porque con eso es que se hicieron los trabajos.
Y la verdad es que no te dice si tenés la hidrosoluble o la de 8 o la de... Eso es lo que correspondería aplicar. Perfecto. Bueno, se esperan preguntas a los asistentes que quieran sacarse las dudas. Arturo dice, insisto, pero las sales de depósito tienen una vida media de más de 20 días. Y es la de 12 miligramos, pero la hidrosoluble es de 8 miligramos. Bien. No es algo que le pueda contestar cuál deberías usar. Esto ya es un manejo más artesanal. No es algo que yo pueda contestarle científicamente, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que está Eduardo escrito. Lobato dice... Lo que yo publico es lo que está escrito. Después lo que aplica Claro. cada uno es cada uno, digamos. En todo caso, que aplique dexametasona y estaría haciendo lo que está escrito, valga la redundancia. Igual hay que tener cuidado con eso cuando uno indica la metametasona, porque lo indica, lo escribe y no mira la ampolla. Eso es una realidad. Nos pasa en el sanatorio. Sobre todo en la parte privada. Aldana Páez dice, buen día, si podrías poner de nuevo la diapositiva de tratamiento. ¿Esta? ¿Algo de conclusión? Eduardo Lobato pregunta, ¿cuál sería la dosis de sulfato de magnesio? Son 5 gramos, lo pasamos 5 gramos en 250 de dextrosa, a pasar en 15 minutos, esa es la dosis de carga que se hace, es la misma que se utiliza para preeclampsia. Y después la de mantenimiento, que son 10 gramos en 500 de dextrosa a 14 gotas. Ahí también está un tema, el sulfato de magnesio, porque sabemos que en las primeras 24 horas, si no se produce el parto, lo retiramos, pero no está claro si hay que volver a repetirlo, si vuelve a amenazar, como esto de los corticoides, de que hacemos la dosis de rescate. Muchos dicen que 7 días y ya se aplicaría. Muchas incógnitas, y eso es porque yo creo, ¿no? Obstetricia por ahí, aleatorizar embarazadas y aplicar medicamento, ¿hasta qué punto es ético, no? O qué paciente se ofrecería, si sabría que podría llevar algún riesgo para su embarazo. Sí, ahí Aldana Páez, que había pedido la diapositiva, se refería a la que tiene la dosis de Dexa y Beta. Ah, bien. Está tal cual lo publica Nación. Esa. Ainelén Olivero dice, bueno, entonces las diabéticas menores de 34,6 se maduran siempre controlando las glucemias, excepto que sean diabéticas descompensadas. Exacto. Sí. Sí, nosotros lo hacemos, lo hacíamos. No me puedo despegar de mi hospital. Yo terminé el año pasado ahí, pero nosotros lo hacemos.
Pedro Gabriel Franco pregunta si en las gestaciones de 35 A 36 semanas y lo maduramos. a 36 semanas, sí, si recomienda hacer la maduración. Y es como dice ahí, hay estudios que dicen que sí, que está demostrado que hay un beneficio, pero después la calidad del estudio no lo afirma totalmente. ¿Qué hago yo? Si la pregunta es ¿qué hago yo como médica? Yo lo maduro. No, como dice ahí, ¿no? No detengo si el parto es inminente, no se detiene para madurarlo. Pero incluso hay un apartado que dice que no es lo mismo un parto prematuro por vía vaginal que un parto prematuro por cesárea. Como quienes irían a cesárea tendrían mayor tasas de dificultad respiratoria transitoria al recién nacido y demás, por una cuestión de que las contracciones, el estrés, que es digamos, el estrés que atraviesa el feto con las contracciones uterinas desencadena una respuesta hormonal que facilitaría, o sea, o desencadena la maduración pulmonar de forma fisiológica. Como que si fuera por vía vaginal sería diferente. Lo es, se nota, es así. Pero bueno, yo sí, yo lo maduro. No detengo el trabajo de parto de la edad gestacional, pero sí lo maduro. Sí, ahí Pedro Gabriel Franco le dice, bueno, muchas gracias, y él también aclara que ellos tienen una neonatóloga que también les dice que lo hagan a la maduración. Sí, yo me acuerdo mucho de ella, siempre, siempre, siempre. Siempre, porque nos cruzábamos siempre en las guardias y ella no lo pudo demostrar, digamos, no tenía números, era una médica de guardia, iba 48 horas y se iba. Y siempre hablábamos de lo mismo. De hecho, de ahí salió un trabajo que quisiera terminar, en el que estamos estudiando esto mismo que publicó el New England, si madurar prematuros tardíos o no. Vamos a ver qué nos dan los números. Con nuestra población, ¿no? Y con nuestro hospital. A Inelena Olivero le plantea un caso, dice que si ellas refieren que fueron maduradas, pero no tienen la constancia, ¿se les pide el certificado de colocación de corticoide? ¿Cómo se procede? Perdón, ¿me podés volver a repetir? A Inelena Olivero dice que si ellas, se debe referir a las embarazadas, refieren que fueron maduradas, pero no tienen la constancia, ¿se les pide que tengan la certificación de la colocación del corticoide? ¿Cómo se considera? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque sí, para nosotros es muy importante que quede registrado. Igual, a ver, ¿de qué estamos hablando? De una paciente que llega derivada, de una paciente que viene por consultorio. Le preguntamos, ¿te pusieron inyecciones en la cola? Y suponemos que es maduración pulmonar por cómo se lo colocaron, cada cuánto. Pero bueno, viste, eso por ahí es difícil. Ahí estoy viendo que Marisa Espinosa me pregunta si hay algo de beta versus dexametasona. Me parece que me lo perdí porque yo lo había puesto, Marisa. Viste que hace años atrás, 2010, decían que la beta-metasona era mejor porque tenía mejores resultados y a la pobre dexametasona lo único que le daban era ahí el puntito de que disminuía mucho más la hemorragia intraventricular que la beta, pero la beta era el boom para la cuestión respiratoria. Entonces, a partir del 2010, todos aplicaron beta-metasona. En el American College, que publica ahora en el 2017, dice que los trabajos estos son inconsistentes y que no se puede, y lo escribe así, no se puede recomendar un esquema sobre otro, porque no es uno mejor que otro. Con cualquiera de los dos, sea betametasona o dexametasona, está bien. Sobre todo cuando son ciclos únicos.
Bueno, ahí le respondiste a Marisa Espinosa, así que preguntaba de la Porque decantazón a la justo me dosis. salió su pregunta ahí. No, está bien, justo te la iba a leer, está perfecto. Felicitaciones por la presentación, le aclara a la doctora Marisa Espinosa. Y ella fue mi instructora, fue quien me enseñó muchas cosas. Pedro Gabriel Franco pregunta, dice que muchas veces tenemos pacientes que derivan del interior y no tienen betametasona o dexametasona. ¿Recomienda algún otro corticoide? Mira, si no recuerdo mal, en Nación te nombra la hidrocortisona, pero no hay estudios hechos. No hay estudios hechos con otro corticoide y yo no tengo experiencia con otros corticoides. Por lo tanto, si yo lo recibo y tiene aplicado otro que no es Dexa o Beta, creo que le hago una dosis de estos dos que conozco. Estamos hablando de lo que hago yo, que no significa que sea la verdad absoluta, tenganlo en cuenta. Muchas gracias, le dice Pedro. De nada. Si le parece, esperamos un minuto a ver si ingresa alguna otra pregunta y si no, lo damos por finalizado dentro de un minuto. ¿Le parece? Si no ingresa Bueno. más preguntas. Ahí la vi a Celina Wolpen saludándome. Gracias, Eli. O sea, la gente conocida que se ha inscrito. María Eugenia Cabrera, muy buena la presentación, doctora. Sí. Gracias, Mario. Un beso. También la conozco, otra colega. Bueno, doctora, son muchos los saludos y los agradecimientos y las felicitaciones por la presentación. La verdad que fue muy completa. No habiendo más preguntas, damos por finalizado el webinario de hoy. No sé si le parece. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que les haya servido. La idea, como dije al principio, es que unifiquemos algunos criterios, pero principalmente que tiremos todos para el mismo lado. Lo importante son los pacientes y que ellos estén bien, o que nosotros podamos hacer lo mejor posible por ellos. Así que bueno, espero que les haya servido. Les mando un saludo a todos y que tengan un buen día, un buen fin de semana. Doctora, en nombre de este Colegio de Médicos y del Comité de Educación Médica de Posgrado, le agradecemos haber compartido sus conocimientos con nosotros y que tenga un buen fin de semana. Bueno, gracias. Igualmente a todos ustedes. Gracias por invitarme. Chao, hasta Hasta luego. pronto.